Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Después de todo, o de DT, aquí en La Mula. Bien, el día de hoy vamos a conversar nuevamente con la destacada periodista argentina Paula Vistañino, autora de un importante libro que se llama Te serviré, que lamentablemente no ha llegado, espero que llegue en algún momento a librerías peruanas, limeñas. Este libro, Te serviré, que aborda el caso de el Opus Dei en una situación súper específica. Pero Paula, además, tiene el gran mérito de haber sido la periodista que destapó a nivel global el caso de las numerarias auxiliares del Opus Dei, que en la práctica han sido esclavas. Es un caso de trata, es un caso de servidumbre moderna. Paula, bienvenida al programa nuevamente. Pedro, qué gusto volver a estar por acá y volver a encontrarnos para conversar un rato. Muchas gracias. Bueno, han cambiado muchas cosas desde la última vez que hablamos. Lo más Ujú. importante, falleció el Papa Francisco. Antes que nada, ¿cómo te enteraste y cuál fue tu reacción? Que son esos momentos que uno no se los olvida más, ¿no? Así es. Fue en la mañana del lunes, por supuesto, porque el Papa falleció a las 7:30 de la mañana de Europa y para mí acá en Argentina esa hora era la madrugada, así que yo a las 7 de la mañana de Argentina, sobre el mediodía casi europeo, cuando me desperté, prendí la radio, que es lo primero que hago todos los días, y las primeras noticias eran confusas, ¿no? Porque uno escucha a medio término, ¿no? Y decían algo así como el Papa Francisco será recordado, y yo dije, no, no. Y la verdad que me impactó primero porque el domingo de Pascua, con mucha dificultad, pero todos lo habíamos visto al Papa, Claro, ¿no? claro. Fuera de la clínica, digamos, afuera hablando, entonces uno No, no creía que eso. toda la semana y el domingo dando la bendición Urbi et Orbi. Evidentemente él quiso estar en esa fiesta, en una fiesta tan importante, obviamente, para las y los católicos, y hizo un esfuerzo sobrehumano para poder estar ahí, porque claramente estaba muy deteriorada su salud. Así que bueno, me impactó y por supuesto que no pude dejar de pensar en el mismísimo instante en qué cosas le quedaban pendientes, ¿no? Con qué cosas, Mm. sobre todo pensando en el tema que yo vengo siguiendo y que tiene que ver, como vos decías, con la historia de estas mujeres que han denunciado al Opus Dei por explotación, reducción a la servidumbre y una cantidad de delitos que hoy en Argentina se investigan como trata de personas, así que un poco fue como esta cosa de a ver, Francisco, a ver, Bergoglio, ¿dónde quedamos, no? Esta idea, sabiendo muy bien que la huella del Papa Francisco es enorme en todo el mundo, que ha hecho muchísimas cosas, que aceleró muchísimas cosas, yo creo, en el último tiempo también, a sabiendas de que su tiempo era limitado, ¿no? Sin saber, porque nadie puede saberlo, ni él, creo yo, aunque sea el Papa. Así que a sabiendas de eso, creo que hizo mucho y creo que, bueno, como periodista, mi punto es, a ver, ¿en qué quedó la iglesia? ¿Qué puede venir ahora? ¿Qué puede pasar? ¿En qué quedó la iglesia? ¿Qué dejó Francisco para ti? Para mí es una cantidad de cosas, ¿no? Que yo voy leyendo a quienes se especializan justamente en mirar la dinámica de la Iglesia Católica, que por ahí no es tanto lo mío, y hay un montón de cosas que a quienes no somos parte de la comunidad católica o estamos haciendo eso se nos escapan, pero que son pequeños cambios. Por ejemplo, ¿no? Una cuestión que estuve leyendo que tiene que ver con la sinodalidad y estas cuestiones Sí. más técnicas, pero que no me quiero meter ahí. Digo, está toda esa área que tiene que ver con la vida católica, la vida de la propia institución. Y luego tiene, bueno, por ese lado es un legado creo que muy grande que reconocen todas las personas que forman parte de la Iglesia Católica. Y en ese sentido es un cambio grande. De todas maneras, estuve escuchando mucho en estos últimos días también especialistas, y es que
el Papa ingresó con una grandísima demanda respecto del rol de la mujer en la Iglesia y que se va con algunos cambios, pero que en ese sentido no se fue, digo, sabemos que es una institución de 2000 años, sabemos que el Papa no hace lo que quiere y es el jefe de una iglesia que tiene un funcionamiento propio, pero decía, bueno, ¿qué pasa con el rol de las mujeres? ¿Hasta dónde avanzó y cuánto le falta? Y ahí entiendo que hay un avance, pero que también, por supuesto, que hay una deuda, porque desde afuera, en principio, las mujeres no ocuparían un lugar tan distinto que el que ocupaban cuando llegó Francisco al Vaticano. Pero lo que me interesa, y después si querés nos metemos con el Opus y todo, creo que lo que me interesa es mirar la huella de alguien que no pertenece a la Iglesia Católica como yo, pero que soy argentina y latinoamericana y entonces nuestra vida en general está marcada por la religión católica, más allá de que participemos o no participemos. Y en ese sentido creo que lo que Bergoglio, el Papa Francisco, le ha devuelto simbólicamente y en términos de fe también a la Iglesia, le ha devuelto a una comunidad que estaba perdiendo, ¿no? A un pueblo católico que estaba perdiendo. Cuando Bergoglio llegó al Vaticano, pensemos 2013, veníamos de las grandes denuncias por abusos sexuales en la Iglesia Católica, veníamos de los Batilix, Ujú, estos, ¿no? sí, Estos cables, esta información, estos papeles que se filtraron y que hablaban de abusos sexuales, de cobertura de abusos sexuales, encubrimiento, que hablaban de corrupción. sobornos dentro de la Ujú. iglesia, que toda una cantidad de cosas, un alejamiento por falta quizás de, por estas cosas, pero también porque el último Papa Ratzinger para América Latina no tenía una conexión emocional, carismática con el pueblo latinoamericano, entonces la Iglesia Católica estaba sufriendo y eso se veía en Argentina y en otros países en las encuestas que había una comunidad que había dejado de reconocerse como una católica practicante y el Papa, déjamelo decir así, yo creo que a la iglesia no le gusta esto, pero le devolvió la magia, no sé cómo se... La magia, ¿no? La magia no Sí. le gusta a la iglesia, no hablan de magia, pero la mística, el espíritu de la fe, ¿no? Esa cosa fundamental, básica para una religión. No, de hecho, digamos, tú, yo, todos los latinoamericanos somos católicos, algunos practicantes, otros culturalmente hablando. Claro. Tú me confesaste que eras atea la última vez, yo soy agnóstico, tú eres más radical que yo, pero ha logrado que gente como tú y como yo, de alguna manera, simpaticemos con ciertos valores que insufló este Papa al mundo, porque se convirtió en una Ujú. suerte de referente moral en un mundo cada vez más polarizado. Eso a mí en lo personal me parece una gran cosa que dejó este Papa. ¿Tú cómo ves eso? Totalmente. No, estoy completamente de acuerdo con vos, Pedro. Me parece que logró una persona que, recordemos que tenía 88 años, o sea, no es una persona joven. Llegó grande al Vaticano, estuvo muchos años, pero es una persona grande que supo dialogar con su tiempo, que por ahí no era su tiempo, el de su tiempo de sus años, ¿no? Ujú. Donde uno termina de cerrar como sus ideas y sus formas. No, un tiempo y le tocó, digo, interpeló a los jóvenes, a las juventudes del mundo, una persona de 80 años, ¿no? Lograr eso desde la jefatura máxima de la Iglesia Católica, con personas de 20 años, poder ponerse a tiro con su tiempo, me parece que ya es algo para destacar muchísimo del Papa Francisco, y en términos de estos de ateo y agnóstico, más allá de mi recorrido, ¿no? Yo vengo de una familia católica, mi mamá es una persona en general creyente, sobre todo muy, eh, bueno, de creyente por ahí, no practicante católica, pero creyente en general y de hecho estudia como mucho de otras religiones y qué sé yo. Y entonces yo desde muy chica por rebeldía me quedé en soy atea, soy atea, soy atea y sigo en esa tesitura, pero estos días estuve escuchando entrevistas de Javier Cercas, ¿no? Ah, Eh, sí, sí, el yo escritor también. español que es ateo, ¿no? Y que Sí, escribe un libro ateo, que sale ahora. anticlerical y laicista
al exacto. máximo. Bueno, un poco me reconozco en esos lugares, digo, porque me pasa muchas veces que quizás creo que lo ateo y lo anticlerical en el sentido de la institución, ¿no? De mirar a la institución y pensar en esa institución. Bueno, me acerco un poco a Cercas. Yo Viene también. esta semana a Buenos Aires a la Feria del Ah, Libro sí, qué y suerte. sí, 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 va a estar acá, así que ya empezó la feria. Y Javier Cercas escribe este libro, justo ahora no lo tengo enfrente, así que no lo voy a poner a buscarlo, Yo lo no me tengo en la acuerdo el mesa de nombre, noche también. Ya lo comencé ayer. pero el libro es un viaje, él acompaña, lo invitan a acompañar al Papa Francisco a Mongolia, a un viaje, a un país chiquito, con casi no tiene comunidad católica y demás, uno de esos viajes que el Papa hacía, ¿no? 1500 católicos. Sí, uno de esos viajes que el Papa Francisco hacía, contra todo, digo, un papa que no volvió a la Argentina, sabemos, que no visitó España, ¿no? Que se ha tomado sus licencias para tomar las decisiones que él quería. Y Javier Cercas va a ese viaje a retratar a ese Papa Francisco y finalmente, no terminé el libro, finalmente creo que es un tipo que pudo ver, ¿no? Y que él lo dice en las notas, porque sobre todo escuché entrevistas. Eh, y que él lo dice, que es un papa que realmente a él mismo, con esa posición con la que fue, lo sorprendió en sus gestos, ¿no? En su capacidad de desde ese rol hacer cosas distintas, de actuar con no solo con espontaneidad, porque yo creo que él tiene una cabeza en la que muchas cosas estaban pensadas, como fuera del protocolo, pero no fuera del protocolo por rebelde, por saltearse las formas, en el contenido también, en decir voy a hacer cosas como, digo, el primer viaje del Papa Francisco, este que se destaca tanto, de ir a Lampedusa, ¿no? Sí. A poner a los migrantes en primer lugar, a esos migrantes que para nada mira a Europa, que para nada mira a la Iglesia Católica, que digo, estos, ¿no? Estas son las personas que yo quiero acompañar, estas personas las más desfavorecidas, las más vulneradas, las más víctimas de la injusticia social, de la desigualdad en el mundo y en cada país, por supuesto también, y por eso esa conexión. Y creo que eso le ha devuelto, sobre todo, repito, sobre todo en América Latina, la conexión con un pueblo que básicamente es un pueblo que sufre en general, ¿no? Porque sufre todas estas desigualdades constantemente a lo largo de su historia. Y entonces creo que pensaba en eso, ¿no? Si este Papa logró, no sé si conmover, pero de interesar a un tipo como Javier Cercas, ¿no? Tan interesante y con esa posición, eso también cuenta mucho de este Papa. No, de hecho, era lo que te decía, ha movilizado a gente que, como tú, como yo, como Cercas y muchísimos más, alejados, distanciados de esta iglesia anquilosada, y ver a este personaje que se va erigiendo de a pocos, eh, abriéndose a esta periferia, como la llamaba él, con una apertura que no se había visto antes, con menos rigor, con menos inflexibilidad, con un sentido del humor que rescata Cercas, este, como algo que deberían tener todos los papas, y porque los anteriores no lo tenían. Em, y esta cosa contra lo que decía también Cercas, ¿no? Este papa era anticlerical. Este papa estaba en contra del statu quo del clericalismo, porque para Total. Francisco el cura no podía estar por encima del feligrés. Y la otra cosa que decía que estaba en contra del constantinismo, que era esta suerte de asociación que siempre ha tenido la iglesia respecto del poder, ¿no? Y que el Ujú. Papa más bien tenía una prédica de contrapoder. Creo que sí, creo que tenés mucha razón. Me parece que en ese sentido claramente es revolucionario porque es desde adentro y es algo que vos, lo que vos decís es también en muchas pequeñas cuestiones como haber cambiado el protocolo con el que fue sepultado, Ujú. el lugar en el que fue sepultado y decir, bueno, a mí sáquenme de acá adentro.
yo no quiero todos esos lujos para que me den sepultura, ¿no? Digo, hasta en el último protocolo lo dejó por escrito y creo que lo dejó modificado también hacia adelante, es decir, los próximos papas también van a tener que bancarse algo de esta cuestión de no mirar, bueno, finalmente al Vaticano como una especie de monarquía, ¿no? En un punto y de reyes, sino darle un criterio de lo que él hizo a lo largo de su historia en la Argentina, que fue estar muy cerca de lo que acá llamamos el territorio, de las bases, ¿no? De ese pueblo católico que, como decía antes, es un pueblo en general sufriente, y de acercarse, de tener muchísima conciencia del padecimiento, por supuesto, de la pobreza, de las injusticias, como decía antes, y de acercar a todas las personas, que creo que un poco esa fue su idea y algunas de las cuestiones que molestaron, la posibilidad de pertenecer, que la iglesia no podía ser expulsiva, que la iglesia tenía que acoger, ¿no? En su seno a todas las personas que quisieran pertenecer a ella, que no podían posicionarse en ese lugar. Creo que los gestos que tuvo acá, porque hay una foto que en estos días está circulando mucho y que es la de Bergoglio tomándose el subterráneo de Buenos Aires Mm. para llegar hasta, bueno, hasta la catedral, hasta el arzobispado, donde él tuvo su último rol acá en la iglesia argentina, como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Y justo el otro día entrevistábamos a alguien que decía, bueno, no es que ese día se tomó el subte, él nunca aceptaba que nadie, no solo no aceptaba el chofer que podía tener para, como arzobispo, sino que él se iba de la Plaza de Mayo, que es en el centro de la ciudad de Ujú. Buenos Aires, donde está la catedral, al barrio de Flores, que para que calculen son unos 20, 25 minutos en subterráneo, pero que el barrio de Flores es un barrio como en las afueras del centro, y es un barrio que tiene como una diversidad del estilo del barrio en el que ahora fue sepultado en Roma, y él no aceptaba ni siquiera que alguien a la salida de la misa, cualquiera le dijera, padre, lo acerco hasta, porque estoy con el auto, lo acerco. No, él iba y se tomaba el transporte público cada vez, digo, puede ser parecer una tontera, no sé, pero digo, eso sostenido a lo largo del tiempo y sostenido una vez que llegó a la jefatura máxima de la Iglesia Católica en Roma, que ese servicio o ese lujo o ese privilegio podía estar multiplicado por 1000 y podía tener lo que quisiera. Pensemos que su familia, su sobrino, su hermana, su familia que está en Buenos Aires, no tuvo dinero para ir a Roma a su funeral. Digo, el Papa fue eso y lo sostuvo y su familia también lo sostuvo. Y el Papa, de hecho, el Papa no invitó a su familia a Roma, no usó dinero para llevar a su familia a Roma. O sea, el Papa tomó esa posición como había sido en ese sentido consecuente Hasta el con final. con su carrera, no sé cómo se dice, con su trayectoria como sacerdote religiosa, ¿no? Y creo que bueno, que no perdió nada de eso, no perdió la picardía, no Mm. perdió un poco la cuestión más desprolija e indisciplinada argentina, que él lo dice en un video, hay un niño corriendo y dice, este es argentino, indisciplinado. Bueno, Sí. no perdió eso y eso lo acercó a las personas, sin duda, porque tiene mucho más que ver, creo, con cómo funciona el mundo, que con el protocolo llevado a su máxima expresión, con una cuestión de unos religiosos alejadísimos de cómo es la vida de las personas y de los pueblos, que pudo conectar con eso porque él traía eso, que no fue una construcción, ¿no? Una careta. ¿Cuál fue la cobertura de la prensa argentina sobre la muerte del Papa? Yo vi las portadas, todas muy emotivas, muy orgullosas, si cabe el término, ¿no? De se fue el Papa argentino, y cosas por el estilo. Bueno, tú que has Sí. estado ahí, ¿cómo la sentiste?
Bueno, el Papa generó grieta en la Argentina, se sabe esto, en un país en el que hay una grieta, ha generado una grieta porque ha tomado sus posiciones, porque ha dicho muchas cosas, porque a la derecha católica argentina tradicional, en principio no le gustó un Papa que se supo vincular igual, pero que sobre todo eh, no, él jamás se definió de esta manera, ni tuvo una militancia en el partido peronista, pero que se lo calificó como el ¿Mm? Papa peronista, Sí. en el sentido de que el peronismo en la Argentina, más allá de sus figuras, el peronismo en Argentina tiene que ver con la justicia social, con el fin de la desigualdad, todo trabajo social en la Argentina en un sentido de justicia social, ¿no? Tiene que ver con lo que el peronismo ha hecho en la Argentina. Entonces, en ese sentido, esa adjudicación generó mucha grieta y, por supuesto, declaraciones de él, por supuesto, cómo iba recibiendo cada uno de los presidentes y demás. Sin embargo, y a pesar de algunos comentarios vinculados con esto en relación con su muerte, yo creo que también Francisco, entre sus logros, logró sobreponerse a esa grieta, logró estar por encima y logró el tamaño de su figura y de su huella, creo que es tan grande que logró que hubiera alrededor de su muerte, cosa que no hubo alrededor de todo su papado, un consenso respecto Ujú. de la importancia total y absoluta de su figura, del legado, o sea, del legado histórico que deja, de la huella que deja en la Iglesia Católica, y eso hizo que algunos comentarios chiquitos, quizás señalándolo como que en algún momento ha tomado partido por acá, por allá, o señalando que no vino a la Argentina y entonces por qué no vino a la Argentina, porque no quería venir con tal presidente, porque no quería venir con el otro y demás. Creo que pudo, y eso me parece que no es solo la fuerza de la muerte, sino que es lo que él hizo realmente, pudo sobreponerse a esta grieta y me parece que fue en general recordado de esta manera, al punto tal de que el presidente argentino actual, Sí. igual llegó tarde, ahora charlamos eso si querés, pero el presidente argentino actual que se la pasó, él y sus muchos seguidores, diciendo barbaridades, ¿no? No, Por no, otro no, lado, el diciendo de que hijo de puta e instrumento del maligno, a representación decir del maligno el en la argentino tierra. más importante de la Sí. historia. Exactamente, pero bueno, el presidente igual tiene un poco estas definiciones radicales, ¿no? De un lado y del otro, pero dijo la representación del maligno en la tierra y después dijo, exactamente, lo insultó, como bien vos decís, o sea, barbaridades al estilo de un presidente que dice esas barbaridades, y finalmente, la semana pasada fue con una comitiva a despedirlo, no quiso perderse esa foto, y antes, para no quedarnos con lo del funeral, digamos que probablemente no se haya querido perder un evento también donde estaban los líderes del mundo. Mm. Previamente, después de haber dicho todas esas cosas, Francisco estuvo tan por encima que lo invitó al Vaticano, lo recibió y Milei fue sonriendo a la representación del maligno en la tierra, y finalmente fue y estuvo ahí, ¿no? Y se bancó también que le dijera algunas cosas Francisco, porque estuvo hasta el último día, sobre todo reclamando por las consecuencias en general de la gestión de este gobierno de parte del presidente, de cómo se está maltratando y matando de hambre a los jubilados, cómo hay represión muchas veces cuando hay movilizaciones en el Congreso de la Nación, que estuvimos conversando justamente de estas cuestiones la otra vez. Nada, creo que el Papa supo ocupar el lugar de un líder y supo ponerse por encima más allá de que estaba todo el tiempo pendiente de lo que ocurría en Argentina y todo el tiempo Sí, hacía sí, 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 sí. declaraciones muy puntuales, porque estaba muy informado de lo que ocurría en su país, supo ponerse por encima de estas cuestiones y logró eso, ¿no? Y logró que su imagen, que se pueda mirar más allá
de las particularidades, de los posicionamientos, de las internas políticas y de toda esta cuestión. En ese sentido creo que también que ha trascendido, ¿no? Que logró trascender esos debates. Pero sí ha sido un papa que ojeaba las cosas que pasaban en la región, lo que pasaba en Argentina, lo que pasaba en Chile, lo que pasaba en Perú. Ahora, curiosamente, Bergoglio se va de Buenos Aires en el 2013 y no regresa nunca más, ¿no? Sí, Pese a que sí, te vi hace muy poco una entrevista que en el viaje que hizo a inicios del 2018 a Chile y a Perú, Chile. Sí, tenía programado ahí el viaje a Argentina y a Uruguay, pero que por X razones al final canceló Argentina-Uruguay y se quedó con Chile y Perú. sí. Hay que recordar que en 2018, cuando el Papa viaja a Chile, fue una sacudida, ¿no? Porque fue una sacudida porque recibió reclamos muy fuertes respecto de los casos de abuso sexual en Chile. Sí. Fue un viaje que le costó. Justo en estos días estuve hablando con alguien que El peor después viaje, fue, ¿eh? La peor gira, sí, la más desastrosa, en todo su pontificado. exactamente. Yo creo que él, en un punto, él sabía que en Argentina, por ser quien es y por esto que te estoy contando, que Argentina podía llegar a tener sus complicaciones, que no iba a ser un viaje ideal en ese sentido. Primero por cómo somos los argentinos, calculo yo, por esto que estoy diciendo, eh, y también porque en la confianza de que lo conocemos, digamos, podía llegar a tener muchos reclamos. Muchos están vinculados con lo mismo que Mm. pasó en Chile y que tiene que ver con lo que la Iglesia ha demorado en actuar sobre, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, sobre la responsabilidad institucional respecto del encubrimiento de los abusos sexuales, ¿no? Porque un cura puede tener una responsabilidad individual, por supuesto, penal de eso, pero luego hay una responsabilidad institucional que ya venimos conociendo, vos lo conocés muy bien, lo has investigado, que son décadas y décadas y Mm. décadas de ocultamiento de los abusos sexuales. Tuvo ese reclamo y en estos días me escribieron de Chile justamente una persona que participó después de un encuentro con el Papa de las víctimas de abuso clerical en Chile, que fue en 2021 a ver al Papa, y que creo que ese viaje generó un cambio grande en el Papa y una atención, un choque con la realidad de que había una demanda, como esto que decíamos, una demanda ahí que más allá de lo declarativo no se estaba atendiendo, ¿no? Que faltaba dar un paso en ese sentido que claramente tenía muchísima resistencia y la sigue teniendo en la Iglesia Católica, porque creo que es una mancha que se expande, ¿no? Mm. Y que va a llevar muchísimas décadas que esto termine de, si es que sigue en este camino, no sé si de resolverse, pero digamos de avanzar en que algo de esto que es muy nuclear de la Iglesia por cómo ha funcionado, del modus operandi, de la dinámica, termine de tener luz real sobre todos los casos, ¿no? Es Ahora, realmente complicado. pero de hecho, en el caso de Argentina, después del anuncio de la disolución del sodalicio en el Perú, Sí, disolvió una organización que se llama Miles Christi, Argentina, y ha sí, intervenido el Instituto del Verbo Encarnado, también fundado por otro argentino. O sea, hay pasos sí. que se dieron, ¿ah? Sí, no, no, es que no tengo dudas y creo que el Papa había arrancado por algún lugar y arrancó justamente por estas instituciones que muy bien vos mencionás y que quizás en un punto no son el poder central Es de la verdad, Iglesia es Católica, verdad. no son, digo, no es que intervino fuertemente contra, digo, todas las órdenes de la Iglesia Católica tienen alguna acusación de Sí, abuso claro, claro, eclesiástico, hay todas. otras más chiquitas, sí, más cerradas, digo, no se metió con todos. Digo, en la Argentina hay una deuda respecto a este tema, que es que el cura Julio César Grassi, que es un cura muy Sí, 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 conocido, que sí, tuvo sí, una claro. fundación de niños, Súper uno de los mediático. primeros, sí,
uno de los primeros curas condenados en el mundo por abuso sexual de menores, sigue preso, se está recibiendo de abogado en la cárcel, está por salir, estuvo casi una década preso, o sea, nunca había ocurrido que hubiera una condena tan larga. Julio César Grassi nunca fue expulsado del ministerio, digamos. O sea, él es Mm, una persona que va a salir como abogado además, pero que puede volver a ejercer como sacerdote, porque no fue expulsado de la Iglesia Católica. Todo esto ocurrió en estos años, ¿no? Las causas mm. arrancaron en 2002, fue condenado en 2009, más o menos, y demás. Digo, y eso, y acá me permito un poco opinar de lo que me parece, digo, porque cuando cubrí yo ese juicio y ese caso hace 20 años y lo conozco muy bien y soy amiga de Miriam Lewin, que es la periodista que lo destapó, y una cantidad de cuestiones. Ese caso es una demostración de las dificultades que enfrenta la Iglesia, esté quien esté al frente, con estos casos, porque hay mucho silencio y hay mucha cobertura. Entonces, ¿por qué Grassi sigue siendo un cura de la Iglesia Católica? ¿Por qué hubo acá obispos que no quisieron declarar en el juicio? Porque le temían, porque tiene mucha información. Y porque es mucho lo que todavía no se conoce. Y Grassi es una persona poderosa que tuvo mucho poder dentro de la iglesia y del mundo de los empresarios argentinos, que eran los que le daban la plata para este hogar de niños famoso y qué sé yo, digo, tiene mucho para contar y el encubrimiento en general abarca y a todas las capas, ¿no? De instituciones jerárquicas de este tipo. Entonces, es difícil. Yo espero que los primeros pasos que el Papa, cuando se dio cuenta que tenía que enfrentar este tema, estos pasos que dio, que son importantísimos, todo lo que vos mencionabas, por supuesto, en el caso del sodalicio, importantísimo, en el caso de esta intervención al verbo encarnado también, a Milis Christ, todo esto, que además se sepa que no se permite más para que otras instituciones que quizás todavía no fueron castigadas o sancionadas, sepan que esto no va más y que toda la iglesia lo sepa, digo, me parece importantísimo, creo que falta, como te decía, y falta tiempo también, además de decisiones, para que estas generaciones que hoy, que están haciendo la iglesia o que hicieron la iglesia católica en los últimos años, pasen. En esta misma línea de pensamiento que has estado comentando, el Sí, último decreto oficial, formal, por parte del Papa Francisco en plena Semana Santa, lunes, eh, empezando la Semana Santa, formaliza la supresión del sodalicio. Pero el Opus Dei se salvó, ¿no? El Opus Dei debe haber respirado con alivio porque ellos estaban en un proceso de reforma, no los iban a disolver, obviamente, era otro claro. caso, otra situación, pero cuéntanos cuál es el estatus del Opus Dei hoy Sí, por hoy y qué cosa fue sí, lo es que muy pasó con interesante. él bajo el pontificado de Francisco, para los que no saben. Sí. Yo te quiero decir que no sabes la cantidad, cada vez que ha pasado algo con el sodalicio, me han llegado de ex miembros del Opus Dei, personas se han contado sus testimonios, me llegan todas las noticias, mirá lo que hizo el Papa con el sodalicio, mirá lo que hizo el Papa con el sodalicio, y yo converso mucho con personas que se fueron del Opus Dei y también con personas que están en el Opus Dei, ¿no? Y quienes se fueron y tuvieron cargos importantes y conocen muy bien la institución porque estuvieron décadas, me decían, el Papa no supo qué hacer con el Opus Dei. El Papa no puede eliminar al Opus Dei. Y realmente, digo, el Opus Dei es una institución que está presente en 68 países, ¿Mm? que tiene una institucionalidad grande, aunque no la transparente, porque ellos dicen que ellos no tienen nada y que son solo un mensaje espiritual. Tienen universidades, tienen casas, tienen colegios, tienen, digo, toda una expansión que muchas de las organizaciones que estamos hablando no tienen ese nivel de estructura dentro de la iglesia y a su vez tienen dinero y tienen poder también. No supo qué hacer con el Opus Dei, porque no sé si el Papa está en un todo de desacuerdo con el Opus Dei, pero claramente el Opus Dei tiene prácticas que no le gustan a un jesuita, como era el Papa, pero que además no le gustaban al Papa en particular, a este Papa jesuita en particular. Cuestiones generales que tienen que ver con una manera de mirar la iglesia directamente, mientras, digo, el Opus Dei es una institución de élite y elitista,
que mira a la Iglesia como una institución que tiene que desde las cumbres dirigir, ¿no? Y que simplemente el pueblo católico tiene que obedecer lo que esa Iglesia dice, y el Papa pensaba lo contrario. El Papa decía que la Iglesia la hacen sus fieles, la Para hace comenzar, ese está en pueblo. una situación de privilegio, ¿no? Era una prelatura personal que no le rendía cuentas Exacto, a nadie, salvo a su exacto, prelado o caris en Roma, y el Papa absolutamente. Francisco, de clase ejecutiva, los ha bajado a económica y al costado del baño, ¿ah? El Opus Dei había logrado esta figura única en la Iglesia Católica que vos decís, que es la de una prelatura personal, en 1982, después de la muerte de su fundador, José María Escrivá de Balaguer. Lo había logrado de la mano de Juan Pablo II, que es, como ellos dicen, nuestro papa. Sí, Ellos consideran a Juan Pablo II su papa, sí, sí, les sí, dio esta sí. figura. Hay que decir que cuando hubo que votar esa figura, Ratzinger, que se cree también, bueno, que llegó supuestamente votado por el Opus Dei al papado, y que yo, Ratzinger les quitó como una cosita de la prelatura personal porque no quería tanto privilegio, para decir que han tenido, hay una resistencia general en la Iglesia Católica al Opus Dei, y esto quiero decir. Esta prelatura personal les dio un poder único en la Iglesia, les permitió, como su nombre lo indica, saltearse la organización territorial de la Iglesia y no responder a las jerarquías territoriales de la Iglesia. El Opus Dei se instala en un lugar y no le rinde cuentas al obispo de ese lugar como el resto, o rinde cuentas, o están al tanto. El Opus Dei tiene una autonomía dada por la prelatura personal, que es decir, que donde se apersona puede funcionar, y unos estatutos que en general fueron opacos respecto del Vaticano, y por eso se los mandó cambiar el Papa. ¿Qué fue lo que hizo Francisco después de la denuncia de las mucamas en la Argentina gravísima? Fue, en primer lugar, primero vía un motus propio, dejó de nombrar obispo al prelado del Opus Dei, es decir, lo Bien. desjerarquizó y le dijo, usted no, o sea, no se va a nombrar más automáticamente obispo a Exacto. los prelados del Opus Dei. Eso fue lo primero que hizo, fue pasar al Opus Dei de, el dicasterio para el clero al dicasterio, del dicasterio de los obispos al dicasterio para el clero, Ujú. eso también, y después dejó la figura de prelatura personal, pero le cambió el contenido a la figura de prelatura personal, y en ese sentido lo vació de contenido, les dijo, quédense con el nombre, ellos siguen diciendo, no, pero nosotros somos todavía una prelatura personal, pero les bajó. Y hubo cuestiones concretas. Les dijo que a partir de ahora tenían que rendir cuentas, digamos, que informar a qué se dedicaban y cuáles eran sus actividades cada año. Y les dijo, tienen que cambiar los estatutos para adecuarse a esto que les estoy diciendo, que ustedes ya no son, no forman parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, que son, les dijo, bueno, que tenían que recuperar el carisma, ¿no? De la organización y para, Adaptarlo. Tenían que ¿cómo? adaptarlo. Totalmente, tenían que cambiar los estatutos, que es lo que nunca quiso hacer el Opus Dei en sus casi 100 años de historia, que cumple ahora en 2028, porque el Opus Dei, pensemos, 1928, una institución que nace con 1900 años de iglesia por detrás, se llama a sí misma la obra de Dios, como si previamente no hubiera ocurrido nada, que tiene un fundador al que le rinde un culto personalista y que considera, y que es santo de la Iglesia Católica, y no está dispuesta a cambiar sus estatutos porque los tiene, ellos no quieren cambiar nada de lo que el fundador dijo, entonces no tienen ningún interés en adaptarse. Y un ex miembro del Opus Dei me dijo, el Opus Dei no va a cambiar a menos que lo obliguen a hacerlo, no está en su espíritu querer cambiar, ellos tienen una cosa que es, esto es de una vez y para siempre, esto es lo que somos, así vamos a funcionar. Y el Papa Francisco los mandó a cambiar los estatutos, los cambiaron una vez, se los rechazó, los cambiaron otra vez, se los volvió a rechazar. Los mandó a cambiar la tercera vez y esos estatutos son los que el miércoles pasado, 48 horas después de la muerte del Papa Francisco, ellos iban a presentar en un congreso que comenzó de todas maneras el miércoles con todos los líderes del Opus Dei del mundo reunidos en Roma, en la sede principal del Opus Dei fuera del Vaticano, y que dijeron, bueno, como ya estamos todos acá, vamos a hacer el Congreso igual, pero solo para elegir las autoridades y no vamos a presentar los estatutos. ¿En serio? Entonces,
en serio, esos estatutos que ellos mismos, y perdón, a veces se enojan y me mandan mensajes y me dicen que no es así, que no están aliviados, que cómo voy a decir yo que el Papa, ellos respetan al Papa que venga, todos sabemos que el Vaticano es una institución, que la Iglesia es una institución que se maneja políticamente también y Claro, que hay obvio, rivalidades, obvio. hay competencias internas, rivalidades y enconos. ¿Les gustaba este papa? No les gustaba este papa. ¿Solo porque era jesuita? No solo porque era jesuita. En principio sí, pero después porque tomó algunas decisiones sobre ellos. Ganaron tiempo no presentando los estatutos que desde el primer momento sabían que tenían que presentar y presentaron unos rechazados, se tomaron unos meses más y así llegamos a 2025, más de un año después de que los mandaran a cambiar los estatutos. Y esos estatutos no se presentaron ahora. El Papa ya tenía un ultimátum, en el sentido de que era, ahora van a presentar los estatutos definitivos, y si no, la intervención, que podía haber una intervención directa sobre el Opus Dei, si ellos no reveían sus estatutos. Entonces, esta vez los habían cambiado en serio, habían avisado a sus miembros que iban a hacer cambios radicales, dramáticos, traumáticos y todas palabras de este estilo para sus propios fieles lo dijeron y dijeron el Opus Dei va a cambiar y el Papa murió el lunes y esto el miércoles anunciaron que esto no se iba a presentar, así que ahora no conocemos el contenido de los estatutos nuevos que habían preparado, no los presentaron y no se sabe qué es lo que van a presentar, digamos, no se sabe cómo sigue el proceso, digamos, si alguien más va a venir a exigirles eso. Yo calculo que sí. Va a depender del siguiente papa. Va a depender del siguiente papa. De todas maneras, como decíamos, esto que el Papa Francisco ya modificó, ya está modificado. Es decir, que tendría que ser un papa que realmente diga, no me quiero, o que sea del Opus Dei, o que esté muy vinculado con el Opus Dei, o que converse, negocie algo con el Opus Dei para no exigirles este cambio de estatutos, pero en realidad al cambiar el lugar del Opus Dei en la Iglesia Católica, la jerarquía del Opus Dei en la Iglesia Católica, y con las indicaciones que el Papa ya hizo y que las cosas que ya modificó, por supuesto que es de cajón, acá decimos de cajón, ¿no? Es obvio Sí, 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 que acá va a también. tener que cambiar. Ajá, que va a tener que cambiar esos estatutos, ¿no? Porque estaba funcionando con unos estatutos que no se corresponden con el lugar que tiene. Entonces los tienen que cambiar. Ahora, ¿cuánto tiempo demorará esto? Mm, ¿Para qué usarán el tiempo que están eso, ganando en este momento? eso. Antes de hacerte la pregunta final, ¿has visto que el primer cardenal histórico del Opus Dei, el peruano Juan Luis Cipriani, a quien el Papa Francisco le impuso un precepto penal, una medida disciplinaria como consecuencia de un hecho de abusos sexuales a un menor de edad, que no ha sido llevado a un proceso canónico porque Cipriani ha preferido el precepto a que se investigue su caso para determinar su inocencia? Claro. Es, Se retrate frente al féretro del Papa Francisco y ahora esté en las reuniones previas del Colegio Cardenalicio en pleno lobby para ver a quién impulsan como candidato a papa. ¿Ha chequeado el caso o no? De verdad te estoy siguiendo a vos, Pedro, con esto. Te estoy leyendo, te estoy escuchando porque quiero enterarme de todo. Sí, a mí me parece que, o por lo menos desde lo que yo tengo, más allá de ser un cardenal del Opus Dei y el primer cardenal del Opus Dei y toda esta cuestión, me parece que, y en ese sentido digo, qué bueno, que hoy ya nadie se vanagloria de tener un abusador confeso, porque si no aceptó, ¿no? ¿Mm? Un juicio para demostrar su inocencia es una forma de confesar. Ya nadie sale a la defensa pública. Entonces creo que es algo de una persona muy poderosa, como es Cipriani, y como lo ha sido siempre, que se ha manejado con la impunidad de los poderosos, ¿no? Inclusive para estos delitos, y que ese mismo poder e impunidad son los que le hacen hacer esto,
pero que a los ojos, en general, ni siquiera para el Opus Dei es algo de lo que enorgullecerse, ¿no? Me parece que en ese sentido justamente contradice bastante cuando yo digo, bueno, hay un alivio en una institución que se sentía cercada por este papa, ¿no? Y que prefería que hubiera otro papa, y cuando me dicen y me mandan mensajes y me dicen, no es verdad, para nosotros el papa siempre, qué sé yo, esta demostración de este cardenal lo que hace es confirmar que sí pueden existir estas miserias dentro de las disputas de poder en la iglesia y que claramente, bueno, Cipriani no, en ese sentido cree que sigue teniendo la impunidad que tuvo y me parece que no, entonces que en ese no, creo que nadie lo está mirando con buenos ojos lo que está haciendo, ¿no? Ahora, tú me vas a decir que eres atea, que no es lo tuyo, que lo tuyo es un interés por un asunto en particular, pero tú como yo y como los que seguimos estos temas, vamos un poquito más allá del resto de periodistas y vemos con curiosidad lo que está pasando Sí. en Roma en este segundo. ¿Qué te dice tu pálpito, tu intuición, por dónde podría ir la cosa? Nadie tiene una bola de cristal. En esto además No, claro. todos se equivocan. Pero ¿qué te dice a ti tu pálpito? ¿Qué cosa podría ocurrir en el cónclave? Yo debo confesar que hasta que Bergoglio llegó al Vaticano, a mí no me interesaba quién estuviera en el Vaticano, sinceramente. Era como algo que, bueno, a mí que me afecta, que me... hoy crecí y tengo una mirada bastante más, sí, más interesante, me parece, porque uno tiene que, y más como periodista, uno no puede cerrarse y no creer que las cosas tan importantes tienen importancia para todos y para todas. Así que debo decir que sí me preocupa, por supuesto, por lo que pueda pasar, en especial con la causa de las mujeres que han denunciado al Sí. Opus Dei, que me parece importante, me parece histórica, me parece que merece una respuesta de parte de la Iglesia que todavía no tuvo, porque no tuvo siquiera respuesta a lo que ellas presentaron en 2021 ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe. Entonces creo que es importantísimo en este sentido quien venga y me pasa lo mismo. Estoy ahí charlando con quienes cubren esta rosca para saber qué puede haber y qué no puede haber. Quiero ser optimista, espero no arrepentirme, espero no equivocarme y creer que más allá del lobby, del poder del lobby, del que no soy para nada ingenua, que tienen los grupos más conservadores y la derecha por una cuestión de poder y porque también siempre hay como una especie de reacción o suele pasar, ¿no? Que después de un papado de A este la ley del estilo, la iglesia, péndulo. las fuerzas se equilibran Mm. exactamente. Más allá de eso, creo que estos 12 años de Francisco, creo y espero que estos 12 años de Francisco tienen que haber dejado una huella en la Iglesia Católica en este sentido institucional de hacerle ver, digamos, a la Iglesia en su conjunto, con toda la dificultad y complejidad que eso implica, que el camino, digamos, para una institución que quiere vivir en el siglo XXI, que quiere poder dialogar con sus fieles y poder representar de alguna manera a sus fieles, poder darles lugar a sus fieles, poder llevarles, o sea, continuar un mensaje, acogerlos en la práctica de la fe y todo esto, me parece que tiene que ser una iglesia que dialogue con sus tiempos y tiene que ser una iglesia que en este mundo venga a traer un mensaje justamente como el que sembró el Papa Francisco, que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con el cuidado, con cuestiones, ¿no? Que dicen, ah, bueno, la iglesia no tiene que ocuparse de esto, no tiene que ocuparse del cuidado del planeta, no tiene que ocuparse de... Bueno, sí, me parece que hoy justamente, y por algo, como decía al comienzo, Francisco logró interpelar a los jóvenes y es porque habló el lenguaje de este tiempo. Ninguna iglesia que hoy se posicione en un lugar ultraconservador, de derechas, de ultraderecha, ¿no? En el sentido de volver a prácticas condenatorias, sancionatorias, expulsivas de la iglesia y demás, me parece que esa iglesia puede tener lugares chiquitos en otras partes del mundo. Creo que en América Latina yo pienso la iglesia católica desde acá, sobre todo, porque me parece que acá en nuestra región está
buena parte Ujú. justamente de de esos fieles, de esa feligresía. Me parece que esa iglesia, si no continúa el sendero, más allá de algunos cambios, improntas y todo esto, si no continúa cierto sendero, que en términos completamente utilitarios les dio mucho resultado, pero que en términos no utilitarios también hace a su esencia. Me parece que si no continúa ese camino se equivoca, y en ese sentido creo que es una institución hábil, con mucho tiempo de historia y que puede reconocer estas cuestiones. Así que mi expectativa Es es que no positiva. haya una vuelta de página, que no haya un volantazo hacia otro lugar muy distinto, y que quien venga pueda tomar las cosas que Francisco le dio a la iglesia y pueda continuarlas, digamos, con su propia impronta y con otras cuestiones que seguramente debe haber que Francisco no tomó, quizás, porque no puede haberlo hecho todo, y que haya que hacer, pero que sea en este mismo, si no es por la misma calle, que sea por la de al lado que va paralela. Ahora, te cuento que hoy en la mañana estaba leyendo El País y vi una Sí, entrevista que le hacía Íñigo Domínguez, que es el periodista sí, especializado en temas de abuso, ¿no? Como tú, como yo, digamos, él en sí. El País entrevistando al cardenal Müller, que es uno de los líderes del sector conservador, ¿no? Sí, Que sí, que fue no lo quería a Francisco. nada, 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 nada. No, Bueno, y decía que Francisco era un populista, que había suscitado una suerte de papolatría, que Cristo era el mm, que tenía que estar en el centro, no él, y que había que volver un poquito a lo de los papas anteriores, de sus sí, predecesores, Ratzinger y Juan Pablo II. Más o menos, en síntesis, ese es, digamos, el ariete, la punta de lanza, la orientación por la que va este conglomerado, que es verdad, son los menos, pero ojo, sí, son los más organizados, ¿ah? sí, eso es cierto, y también lo vengo siguiendo. Y sé que existe esta mirada, eh, sé que existe también un gran lobby, ¿no? De sectores vinculados aparte con la política y en los Estados Unidos y demás. Creo que igual hay algo ahí en lo que me decís, voy a leer esa nota que no la leí, pero Juan Pablo II también fue un papa de bastante personalidad y culto, ¿no? A su figura, pero no les molestó tanto como Francisco. Yo creo que sobre esa cosa superficie de las formas, es una discusión histórica, ¿no? Cuestionar las formas de un papa, ¿no? Porque en realidad lo que no les gusta es el contenido de eso. Entonces, están hablando de las formas, y en realidad lo que más les molestó de Francisco no son sus formas, sino lo que realmente modificó, reformó y en algún caso hasta podría decirse revolucionó con su gestión en la Iglesia Católica. Me parece que detrás se oculta otra cosa, y que esta cuestión de ser populista o de la manera, digamos, en la que llevó adelante este rol, creo que no es una cuestión otra vez de forma, sino de fondo. Pregunta final para Paula Vistañeno. Diga. No te voy a preguntar quién va a ganar, pero sí te voy a preguntar quiénes son tus candidatos. Dentro de los candidatos de los cardenales que hay. Sí, alguno te gustará. No Oh, me digas que a no, no ver me qué. digas que no, porque todos tenemos nuestros No, viste candidatos. que mirá, me han empezado, después las compartimos, ahora no podemos, pero me han empezado a llegar unos mensajes que me hablan de un candidato en este sentido, que me parece de un candidato tapado, entonces que primero todos van a votar por uno, pero que después va a aparecer este, que en realidad es el que quieren que, Bueno, bueno, todo nadie esto sabe lo que va a de pasar. lobby de la derecha. Sí. Yo por lo que estuve leyendo, y entiendo que sería, no sé si es mi posición favorita, pues no los conozco tanto como para jugármela, Bueno, pero sí por lo que yo estuve tampoco, leyendo. pero por lo que lees, puedes simpatizar con Sí. unos más que con otros. O sea, tú por Müller no votarías, si fuese No, no cardenal. votaría por Müller, no, no, no.
Creo que en ni por términos realistas Erdo. también se espera que, o sea, Italia quiere recuperar a un italiano en el Vaticano y en ese sentido, por lo que estuve viendo, así como Tucho Fernández, que es el ex arzobispo de La Plata y él muy cercano a Bergoglio, se lo llevó para que sea su representación y ¿Mm? su vínculo con la Argentina en el último tiempo. Parolin, que es O el sea, italiano que simpatizas acompaña, con Tucho Fernández. Estás pero que no lo van a votar, no va a haber otro papa Ya, argentino, ya está. ya, si tú fueras cardenala, votarías por Tucho. O sería uno de tus Bueno, pero en candidatos. realidad no porque yo soy bastante pragmática y realista y entonces votaría por el italiano, que es el que tiene más chances. Por Y Parolín. que fue el que estuvo, sí, exactamente, y que estuvo en el último tiempo en la Muy gestión, diplomático, me digamos, parece Parolín. sí, No me ¿no? termina de convencer porque quiere estar bien con Dios y con el diablo. Y un tipo Ah, así bueno. no me termina de convencer. Pero algo de eso, a ver, porque, uy, ahora empezamos de vuelta. Algo de eso, que es lo que le cuestionaban a Francisco por peronista y por populista, esta idea de yo voy a decir todo esto, pero después me llevo bien con todos. Yo siempre digo cuando me dicen, ah, pero el Papa decía que estaba todo bien con el Opus Dei. Yo decía, sí, el Papa decía que estaba todo bien con el Opus Dei porque no, es el jefe de la Iglesia Católica y no puede decir que está todo mal con el Opus Dei. Pero sí puede tomar algunas medidas que son las que yo vengo analizando. Entonces, Ya, pero tomaba eh, medidas. A ¿vos la por hora de tomar quién? medidas, tomaba medidas. Contame tu candidato, que seguro que vos sabes más de los candidatos que yo. No, no, yo estoy igual que tú. A ver, ¿quiénes me caen bien? O, si fuese cardenal, votaría Sí, Robert Prevost, norteamericano, sí, sí, se compró el pleito en el caso Soalicio en el Perú y en el dicasterio para los obispos. sí. Eh, Pero ese es un uno, papa yanqui, perdón que lo diga así, un sí. papa yanqui, Pero es un papa yanqui con conocimiento y sensibilidad latinoamericana. O sea, en el Perú ha sí, estado un montón de años, ¿ah? ok. Va a tener que ganarse acá no lo conozco porque vengo leyendo, pero digo, y leí lo tuyo, pero No, no lo es conocemos. uno de los clandestinos. Ese Sí, probablemente no gane, ¿no? Pero te digo, o sea, sí, me parece que es un buen candidato. Otro, bien, otro, eh, el de Marsella, que no lo conozco muy bien, pero por lo que he leído tiene buenos pergaminos, ¿no? sí, No me gusta sí. Tagle, por ejemplo, que es otro de los favoritos, al que le encanta hacer Debo decir TikTok y que bailar. en la previa de los papas yo nunca sabía quiénes eran los candidatos realmente, entonces debo decir que hay un montón que Hay un todavía no montón. conozco del todo. Conozco más a este italiano porque estaba muy cerca de Francisco y porque sé que fue su mano derecha, ¿no? En la gestión, Claro, sobre todo. era el secretario de Estado. Claro, claro. Entonces, bueno, Iba a presidir el cónclave, ¿ah? Ojo. exacto, exacto. Así que bueno. Yo me he puesto unas fichas por ahí. A mí, si me preguntás, sí, me resultaría rarísimo que haya un papa estadounidense, pero por ahí es a mí, y en realidad no es a mí a quien me tiene que representar, así que puedo equivocarme. Y está el otro, Sí. el que es que dicen el Francisco italiano, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Sí. Matteo Bueno, Zucchi. ese también podría ser. No sé por qué me tiran los italianos esta vez. No lo puedo explicar, pero sí. Por el Porque sé apellido, que no ¿ah? va a haber otro papa Por tu ascendencia latinoamericano. italiana, ¿ah? Sí, claro, supongamos, pero sé que en este momento no va a haber otro latinoamericano. Te No, soy sincera, me resultaría eso yo también lo tengo extraño, claro. sí, por eso, no va a ser latinoamericano, me resultaría algo extraño que haya un papa asiático o africano ahora, porque me pasa lo mismo que con un estadounidense, que la representatividad de ese papa me resulta, a ver, hubo un papa polaco también que tenemos que ver con los polacos, digamos, poco, pero en ese sentido creo que no, creo que va a ser un papa europeo más papable que un italiano difícil, salvo un español.
El tema es que la Iglesia española en general fue muy opositora a Francisco, Sí, muy sí, 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 conservadora en ese sí, sí, muy sentido, conservadora. por eso el Papa nunca fue a España Mm, también, más allá de no querer ir a los países, digamos, más centrales y elegir la periferia, claramente había ahí una sí, resistencia a este Papa feroz, enorme, feroz, por feroz. total. Entonces digo, un español creo que sería difícil encontrar un español que pudiera continuar el legado de Francisco y en ese sentido, así como descartando, estoy con los italianos. Pero bueno, Así me doy y cuenta, todo, así me doy cuenta. estoy haciendo como un juego, estoy haciendo Pero como un los juego de decir, asiáticos me han sorprendido ver es el grupo más importante después del grupo europeo. impresionante, impresionante. Sí, 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 sí. La verdad que sí, a mí también me sorprendió eso. Ahora, cualquier cosa puede pasar. Ya todo queda en manos del Espíritu Santo, Así es. que pocas veces la ha chuntado como con Francisco, la verdad. Estuvo bien, Ahí estuvo estuvo bien en bien, ese ahí se momento, es inspiró el cierto. Espíritu Santo. Despierto, sí, sí, sí. Bueno, Paula, oye, muchas gracias nuevamente por esta conversación y nada, estaremos atentos a lo que pasa pronto a partir del día 7, que empiece el cónclave. Por supuesto. Ahí iremos conversando. Pedro, un gustazo. Muchísimas gracias. Igual, cuídate mucho. Un abrazo. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!